Buenos días. En esta ocasión estaremos viendo lo que es el control estadístico de procesos en nuestro libro Mario Triola 11, onceava edición. Es la tarea número 4 con el profesor Juan Morales. Mi nombre pues es José Alfredo Rey Cruz. Este, Vamos a estar viendo lo que son gráficas de rachas, lo que son gráficas en realidad, cómo evaluar una gráfica. Vamos a estar viendo que hay tres elementos para evaluar gráficas, en lo que es el control estadístico, como nos dice nuestro, nuestro tema, ¿no? Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, donde nos dice o nos pide especificaciones de producto. Y es un pensamiento crítico más que nada en este caso, ¿no? Considerando los datos del proceso, con consciente en la cantidad de Coca-Cola, en onzas de la tabla de Coca-Cola, regular elegidas al azar. Eh, Recientemente, bueno, se hace una gráfica de control R indicando el proceso de llenado en latas de Coca-Cola. Y luego donde nos pide que si está bajo el control estadístico, eh, las latas de 12 onzas, en cantidades, bueno, y si contienen las cantidades de bebida. Bueno, aquí pues nada más dice no. Si ese proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico nos indican si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma suficiente las latas con estas cantidades, ¿no? Eso es lo que... Ahí nada más es un pensamiento crítico. Pasamos con lo que es nuestra segunda pregunta. Esta es de notación. Considerando los datos del proceso que contienen las cantidades de Coca-Cola, las latas de Coca-Cola regular, al azar, el proceso monitoreado con gráficas gráficas de control R, en base a las muestras de 50 latas registradas al azar cada día durante 20 días, su producto consecutivo. En este contexto denotan, por ejemplo, X y R, que es lo que X y R denotan lo que es la media, y lo que es LC, S y LCI nos indican el límite superior y el límite inferior. Eso es lo que es la contestación a nuestro segundo ejercicio. El tercer ejercicio, que nos dice variación de datos de proceso, considerando los datos de proceso que consisten en las cantidades de lata, cantidades de Coca-Cola en latas, de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebidas estarían en contexto. ¿Esto qué es lo que significa? Variación aleatoria de un ejemplo de variación aleatoria, variación asignable, ¿no? La revisión aleatoria es el tipo de variación inerte al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que la respuesta variarán, como por ejemplo son cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de máquinas que se desgastan por el uso. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser la cantidad que llena cada máquina, puede ser diferente, ya sea por el uso y el desgaste que tienen cada una de ellas durante el proceso. Ok, aquí nos dice, este ejercicio nos hace hacer una evaluación entre ambas gráficas, evaluaciones del lago Med. En este caso, pues, ¿qué nos dice el problema? A continuación se representan una gráfica X en la parte superior
y una gráfica R en la parte inferior. Dice, son datos obtenidos, ¿no? Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en 2 elevaciones mensuales de cada uno de los 71 años consecutivos recientes disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué nos indican las gráficas acerca del lago Mead? Okay. Aquí tenemos, decíamos, la gráfica X en esta parte y la gráfica R en la parte baja. La gráfica X podemos observar que no es estable. ¿Por qué? Porque se sale, decíamos que pues, la media X la tenemos puntos sobre la máxima superior y sobre la mínima superior. Que es lo que nos dice. Y vemos que que va decayendo mientras que la gráfica R tiene tendencia al límite superior. Aquí podemos, por ejemplo, podemos ver que estuvo en un tiempo sobre el límite superior, bajó, volvió a subir, sin embargo, tiene una decadencia del límite inferior, mientras que la gráfica R, que es la que tenemos aquí abajo, se mira que va subiendo. Esas son las diferencias que se tienen en ambas gráficas. Ok, en los siguientes ejercicios vamos a dar una interpretación de las gráficas que estamos visualizando. Vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico o si no está bajo el proceso de control estadístico. Y si está, vamos a dar una explicación. Ok, en la gráfica número 5 que tenemos aquí en esta imagen, podemos ver que sí está bajo un control estadístico. Vemos que la variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras llenan en forma insuficiente. Tenemos que unas están por el límite inferior y otras por el límite superior. Sin embargo, vemos que sí está bajo un control estadístico. ¿Ok? En esa gráfica. Seguimos la siguiente gráfica que nos dice, o que podemos determinar, relativamente, pues efectivamente está bajo un control estadístico. Se miran en la gráfica de rachas, esta es una gráfica de rachas, que conforme avanza el proceso existen más errores, por lo tanto tendremos más defectos. Si se fijan, aquí iniciamos con la gráfica errores pequeños, sin embargo, conforme pasa el tiempo va aumentando nuestro error, tanto en el límite superior como el límite inferior. Y vemos que pues está bajo el control estadístico. Aquí tenemos una que está fuera del control estadístico. Nos dice que tenemos, para que esté fuera del control estadístico, hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Podemos ver que no tiene un control estadístico. Se ha mantenido fuera de los rangos. Aquí también otro de los puntos está fuera de control estadístico. Existen 9 puntos por encima de la media. La media decíamos que era la línea central. Esa es la media, ¿no? Ok. Seguimos con nuestros ejercicios. En estos próximos ejercicios vamos a utilizar lo que es la concentración de dióxido de carbono, o vamos a utilizar estos datos para el ejercicio 9 al 12. Vamos a utilizar esta tabla y esto ya lo vamos a hacer en Minitab, que son del año 1880 al año 2000, donde vamos a utilizar esos datos en millones por parte. Esta tabla contiene partes por millón de dióxido de carbono. Ok, en la cual el primer ejercicio
Nos pide el dióxido de carbono en notación, que es una gráfica. Vamos a hacer una gráfica X y una gráfica R, y vamos a sacarle los valores límite superior y límite inferior a ambas gráficas. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar Minitab. Vamos a utilizar lo que son los datos que tenemos aquí, que son los mismos que teníamos en la tabla de Word. Sin embargo, aquí ya los tenemos en Excel para que se nos haga más fácil. Abrimos nuestro archivo Minitab. Vamos a hacer un nuevo libro en el cual vamos a pegar las celdas que copiamos de nuestro archivo Excel, que nos pide que hagamos el ejercicio. Nos pide hacer una anotación. Vamos a utilizar esos datos para hacer una gráfica X y una gráfica R. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos. En este caso queremos sacar ambas gráficas, la X y la R. Nos vamos a este apartado. Vamos a solicitar aquí, en este caso vamos a hacer el estudio en las columnas. ¿Qué columnas? ¿Cómo se ha comportado durante este tiempo lo que es el dióxido de carbono? Vamos a hacer una gráfica en la cual también vamos a ir a opciones, Xbar, vamos a estimación, vamos a verificar nada más que esté R barras y vamos a aceptar. Aquí vamos a dar a aceptar y aquí nos lanza la barra que nosotros estamos buscando, o las gráficas que estamos buscando, tanto la X como la R. Aquí pues no miramos bien los datos, sin embargo vamos a ponerlos de esta manera para poderlos visualizar correctamente. Aquí vemos lo que es la gráfica X. Tenemos límite superior es 321.32. Estábamos hablando de dióxido de carbono. La media es de 319.26 y el límite inferior es de 317.20. Vemos la gráfica que conforme pasa el tiempo vamos aumentando en lo que es la contaminación, mientras que en la gráfica R tenemos una media de 6.69, tenemos un límite superior de 11.89 y tenemos un límite inferior de 1.49, que son datos que nos está arrojando esto. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Podemos ver que es muy fácil hacer los cálculos en Minitab cuando tenemos los datos. Vamos al siguiente ejercicio, donde nos dice: hoy vamos a gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere el proceso que está bajo control estadístico. Vamos a hacer una gráfica de rachas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer igual. En la gráfica de rachas vamos a utilizar los mismos valores, nada más que hoy nos vamos a gráficas, herramienta de calidad. Vamos a poner lo que es columna individual, tamaño del grupo. Escogemos esta parte, vamos a aceptar. Tiene que ser máximo, perdón, nada más que modificar esta. Para poder hacer esta gráfica de rachas tenemos que modificar nuestros datos.
lo cual lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo más fácil. Vamos a hacer una sola columna con los datos para que se nos sea más fácil, porque el ejercicio así no los pide. Ok. Ya tenemos los datos aquí, sin embargo nos los pide de otra manera. Ok. Lo hacemos de esta manera para que se nos haga más fácil. A lo mejor algunos tengan otra, hay varias formas de realizarlo. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Cambiamos cada una de las barras. Ya me lo terminamos. Ok. Ahora sí, tenemos todos los datos y nos pide ingresarlos al Minitab, en el cual vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a copiar, le digo más fácil hacerlo en Excel. Vamos a pegar. Tuve un error aquí. Hay que tener cuidado con esos errores porque luego nos marcan errores o tenemos errores al momento de capturar. Pegar celdas, y esta le vamos a poner concentración de dióxido de carbono, como nos mirábamos allá. Ok, vamos a lo que es herramienta de calidad para hacer una gráfica de rachas. Nos vamos a esta parte, nos vamos a lo que es la concentración, tamaño del subgrupo lo vamos a poner de 5, vamos a aceptar y nos da ahí la gráfica. Sin embargo, bueno, tenemos varios datos ahí, podemos graficar de diferentes formas. La gráfica de rachas es lo que aquí podemos poner los 130 datos que tenemos. Los 130 datos equivalen a los datos, podemos ver aquí en Excel, tenemos 130 datos, los podemos poner ahí y damos a aceptar. Bueno, no es suficiente, perdón. Les digo, sí es un poquito más complicado sacar lo que son las gráficas de rachas, pero vamos a calar con lo que son los 10.
Aquí tenemos la gráfica de rachas. ¿Cómo se interpreta? Se ve que estadísticamente inestable, cumple con varios aspectos, ya que va en aumento. La gráfica que nos permite ver el dato proporcionado dice que aumento es la variación. Igual lo podemos visualizar de esta manera. Vamos a ver, graficar. Lo podemos poner de esta manera. Mira, vamos a poner esto. Vamos a poner el año. Vamos a poner en esta parte, vamos a poner los subgrupos. Y podemos ver que, de hecho, esta es la manera correcta. ¿Okay? Podemos ver que ha estado en aumento la contaminación en nuestro medio ambiente, y es la explicación que damos aquí. ¿Okay? Bueno, ahora dióxido de carbono en una gráfica R. Vamos a hacer esto mismo que hicimos aquí, pero con los mismos datos que tenemos aquí. Vamos a hacer una gráfica R. Para hacer una gráfica R, pues es un poquito más fácil. Vamos a gráficas de control, vamos a gráficas de variable para subgrupos, y nos buscamos lo que es la gráfica R, y aquí vamos a seleccionar lo que son las columnas. ¿Qué columnas vamos a seleccionar? Pues todas las columnas, porque vamos a meter todos los datos. Vamos a ir a opción R, estimación. Vamos a verificar que esté seleccionado esto, lo que es R barra. Damos a aceptar y damos a aceptar. ¿Okay? Aquí tenemos la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Aquí podemos ver que tenemos una alza en nuestra contaminación por encima de del límite superior. Ok, tenemos 3 puntos, como podemos ver ahí. Aquí, ¿qué nos dice? No se encuentra bajo control estadístico, basándose en la racha de 3, la cual se representa en la gráfica con un punto bajo el nivel inferior y los 3 en el nivel superior. Si se fijan, tenemos 1 bajo el nivel inferior y 3 en el nivel superior. Eso es lo que nos dice esta gráfica de racha, de gráfica R, perdón. Ok, el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Consumos de energía. Ok, para estos consumos de energía vamos a utilizar la tabla del apéndice B, la tabla 12 del apéndice B. Vamos a hacer lo que es una comparación de ambas gráficas, tanto X como la gráfica R. Vamos a estar viendo lo que son los límites superior y el límite inferior. Ok, vamos a construir la gráfica con los datos de consumos de energía que están aquí. Vamos a copiar estos datos. Consumos de energía en la casa. Ok, vamos a dar lo que es copiar los datos. Vamos a proporcionar los datos a Minitab y vamos a seleccionar una gráfica de comparación. Es una gráfica XR. Nos vamos a gráficas, control, gráficas de control, gráficas XR, donde también vamos a seleccionar la misma parte, pero aquí vamos a seleccionar lo que son estos datos. Ok, los datos de la casa. Ok, pero para esto vamos a... Aquí ya nos pide otro detalle. Aquí es por una columna.
y la columna es datos. Le vamos a poner en 10 subgrupos. Vamos a seleccionar lo que es estimación, xbar, está correcto, y damos a aceptar. Aquí vemos la gráfica, la comparación de la gráfica X y la comparación de la gráfica R. ¿Qué es lo que nos dicen? La gráfica X, bueno, aquí lo podemos ver. La gráfica X, pues tenemos una media de 123.66, un límite superior de 123.84, límite inferior 123.47, mientras que en la gráfica R, límite superior es 1.066, 0.6, la media, y tenemos aquí que lo que nos dice está dentro de este rango estadístico, ¿no? O eso es lo que nos pide lo que es los valores, ¿no? Ok. ¿Qué nos dice? Consumos de energía en la gráfica R. Permite cada grupo consiste en 6 valores del año. Podemos hacer una gráfica de 6 de los 6 valores del año. Vamos a hacerla. Esta gráfica ya lo vimos. Pero para hacer una gráfica de 6 valores del año tenemos que irnos nuevamente a gráficas. Gráfica R, que es lo que nos está pidiendo. Vamos a por una columna. Y la columna es el consumo de voltaje, y lo vamos a hacer por 6. Ok, aquí tenemos la gráfica. ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues está dentro del, dice el proceso está estadísticamente estable. Lo podemos ver que no sobrepasa tanto el límite superior como el inferior, está dentro del rango estable. ¿Okay? Con esto, estas gráficas nos ayudan a determinar si está o no está. Como nos decía nuestros ejercicios al principio, se tienen que cumplir tres puntos, ¿no? Que sobrepasen, que estén consecutivos más de 8 puntos. Eso nos diría que no está estadísticamente, o no es un proceso estadístico, o los datos no son estadísticos, ¿no? En este caso sí. Vamos con el ejercicio 15, consumo de energía en una gráfica X. También vamos a hacer este mismo dato lo vamos a hacer en una gráfica X. Para hacer una gráfica X nos vamos a ir a xbar, nos vamos a ir a una columna, vamos a hacer por 6. Vamos a ver si está estimación. Ok, vamos a comprobar nada más. Vamos a aceptar. Nos arroja. Ok, ¿qué nos indica esta? Pues aquí ya tenemos una desestabilidad. Sobrepasamos el límite inferior. Andábamos sobrepasando casi el límite superior. Sin embargo, se podría decir que esta gráfica dice, se denota que el proceso no se encuentra estadísticamente estable. ¿Por qué? Porque tenemos un punto por debajo de la límite inferior, y hay puntos por encima del límite superior. Ok, como lo vimos ahí. Bueno, aquí resolvimos eso. Consumo de energía gráfica de rachas. Ok, esto también lo vamos a hacer en una gráfica de rachas. La gráfica de rachas, decíamos, nos vamos a ir a herramientas de calidad. Ok, aquí vamos a poner el dato, que es los días, y en esta parte vamos a poner los datos. Seleccionamos
Damos a aceptar y vemos aquí nuestra gráfica de rachas. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica de rachas? Tenemos todos los datos de corridas, números de corridas esperadas, las corridas más largas de la media, valor P. Aquí tenemos varios datos. ¿Cómo interpretamos? Pues lo tenemos aquí. No hay 5 puntos que estén fuera de la media. Decimos que todos están dentro de. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Consumo de energía en los ejercicios 17 y 20. Remitas al conjunto de datos 13 del apéndice B. Vamos a seguir haciendo lo que es el mismo. Vamos a seguir utilizando lo que son los mismos datos para hacer esas gráficas. Aquí vamos a hacer una gráfica de notación. Vamos a buscar la X y la R y podemos ver que lo tenemos. Vamos a gráficos de control. Vamos a seleccionar una gráfica XR donde vamos a poder hacer comparación. Ok, aquí le podemos poner de 2 para que sea más notorio. Vamos a seleccionar XBAR, damos a aceptar y nos arroja nuestra gráfica que estamos buscando, ¿no? Vemos que en la gráfica X tenemos puntos que sobrepasan el punto superior y puntos que sobrepasan el punto o el límite inferior. Aquí los tenemos: 123.89, que esa es nuestra media, 123.66, y nuestro rango inferior 123.42. Okay, mientras que en la gráfica R tenemos nuestra media en 0.125, límite inferior está en 0, límite superior 0.40. ok, aquí los tenemos, está en 0. ok, nuestros límites. ok, voltaje residencial X, gráfica X, utilice grupos de 5 cantidades de voltaje, utilice subgrupos de 5. ok, vamos a hacer con esos mismos datos, vamos a hacer una gráfica con 5 subgrupos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos igual a gráficas de control, gráficas, nos pedía una gráfica R, vamos a utilizar los mismos datos, pero ahora lo vamos a hacer con 5 subgrupos para ver qué es lo que nos dice esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dan la media, nos dice que está estable, ¿no? Y sí, existe evidencia que no está fuera de control, ya que existe datos fuera de la media. Ok, vamos al voltaje residencial, gráfica de rachas. Podemos concluir que no hay. En este caso, vamos a graficar con rachas. Para graficar rachas nos vamos a lo que es herramientas de calidad, gráficas de corridas. Vamos a aceptar. Aquí la tenemos, nuestra gráfica de rachas. De hecho ya la habíamos sacado hace rato. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Podemos concluir que no hay un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. En base a la gráfica de rachas parece que el proceso está bajo control estadístico. Vemos que permanece bajo un control estadístico. Lo podemos visualizar ahí.
disminuimos. Ok, vamos a la siguiente, gráfica R. Igual, ya teníamos una gráfica, pero igual la podemos hacer. Control estadístico, gráficas, gráfica R, en la cual nos solicita el ejercicio que sean de 5 cantidades de voltaje para la gráfica R. Ok, 5 cantidades de voltaje para la gráfica R. Nada más comprobamos que esté en estimación, que esté en XBAR, RBAR, perdón, y damos a aceptar. Y aquí lo tenemos, nuestra gráfica, que nos dice que sí está bajo control estadístico, ya que no sobrepasan los rangos máximo y el mínimo. ¿Ok? Podemos concluir viendo nuestra gráfica. Está bajo un control estadístico. No sobrepasa los 8 puntos por encima del mínimo ni por encima del máximo. Ok. Vamos al siguiente ejercicio, que nos dice, bueno, esto ya es más allá de lo básico. Gráfica S. Vamos a hacer una comparación de la gráfica S de control para la R y la X, basado en rangos. La gráfica de control, para monitorear la variación en el centro de la media, se puede basar en la desviación estándar. Una gráfica S para la monitorización de valores se construyen graficando desviaciones estándar. Las desviaciones estándar que vimos ahí, vamos a utilizar datos de la tabla 14.2 en la página 71, donde estuvimos viendo para construir la gráfica S para los datos de la tabla de comparación, como el ejemplo 3. Aquí tenemos la comparación. Para esos datos tenemos aquí los datos muestrales del 114.1. Lo tenemos en el mismo libro. Vamos a dar copiar. Vamos a los ingresamos a Minitab. Ingresamos a Minitab de esta manera, pegamos barra y en este caso vamos a ponerle años. Vamos a ponerle los datos vamos a iniciar con el 1, datos 1. Ok, vamos a ponerle el 0. Bueno, vamos a dejarle como datos. Datos. Y van a ser nuestros datos esta columna. Ok. Ya que el Minitab no nos deja escribir el mismo dato, le ponemos datos. Okay. Nos dice que hagamos una gráfica, el ejercicio nos dice que hagamos una gráfica R para hacer comparación. Construir una gráfica S, perdón. Vamos a construir una gráfica S. ¿Cómo construimos una gráfica S? Nos vamos igual a gráficas. Vamos a control estadístico y nos vamos a gráfica S. De esta manera vamos a seleccionar columnas. ¿Qué columnas vamos a seleccionar? Desde los datos hasta los datos. Seleccionamos todas nuestras columnas, verificamos que esté en S barra, vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica, la cual nos dice, aquí la tenemos también, y hacemos comparación. La gráfica S es muy similar a la gráfica R, se ha comportado, se podría decir, dentro de la media. Como la gráfica S, utilizamos desviaciones estándar muestrales. En lugar de rangos es más difícil de construir que la gráfica R. Esta es más difícil de construir que esta. La R.
sí es más difícil de construir que esta, ¿no? Es la comparación que se tienen en esas gráficas. Construcción de gráfica X. Dice aquí lo que nos pide también utilizar lo que es nuestros datos de la página 721, nuestros datos para construir unas gráficas, como en el ejemplo número 5. Ok, vamos a construir mismos datos, vamos a construir una gráfica XR para hacer la comparación. Igual podemos dejar esos mismos datos, vemos que está desde la casa. Aquí vamos a seleccionar nuestros datos, dijimos de datos hasta datos. Ok, vamos a seleccionar todos nuestros casillas donde tenemos nuestros datos. Igual podemos agarrar con dos, seleccionamos, damos a aceptar. Tuve un error aquí, perdón. Vamos a agarrar estas gráficas. Okay. Tenemos aquí un pequeño error. Ok. Igual damos. Vamos a aceptar. Damos en estación. Checamos que esté seleccionado esa acción. Vamos a aceptar. Vamos nuevamente a aceptar. Ok, aquí tenemos ya ahora sí la gráfica que estábamos buscando. Es un pequeño error, un error de dedo, ¿no? Aquí tenemos y la interpretación de esas barras o la comparación la tenemos en esta parte. ¿Qué nos dice? Dice ambas barras o ambas gráficas se puede observar que la media se sale de los rangos muestrales. Lo podemos ver, que lo tenemos aquí. Los rangos muestrales pues es el máximo y el mínimo se salen. En este caso en la parte inferior, en la barra X se salen 3 puntos y 3 puntos en el rango superior. Mientras que en la gráfica R tenemos solamente un punto en el rango superior. ¿Ok? Ok, vamos con el siguiente. Con los siguientes ejercicios de conocimiento crítico y conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Monitoreos de aspirinas. Ok, en este vamos a monitorear aspirinas, 325 gramos de aspirinas. Supongamos que las especificaciones de fabricación exigen una tabla que tenga entre 315 y 335 miligramos de aspirina. ¿De qué manera una tabla se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de rango? Ok, aquí lo que nos pide, ¿cómo podemos nosotros determinar si está dentro o fuera del rango? Ok, ¿y por qué? Aquí decimos que no lo podemos determinar. No es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero
la proporción reales de estos efectos podrían ser muy altos, como del 90%. Casi ninguna tableta cumple con las especificaciones. Ahorita vamos a mirar cómo se hace. Para hacer una denotación, por ejemplo, aquí tenemos o supongamos que monitoreando lo que son las tabletas de aspirina Bayer, en este caso, para garantizar que la proporción de defectos estén bajo control estadístico, un inspector de control de calidad selecciona al azar 100 tabletas. Tenemos aquí los datos. Dice si los números de defectos en la primera 5 muestras son, ¿cuál es el valor P? Que para determinar nuestro valor P vamos a utilizar los datos que nos proporcionan las 5 muestras de aspirina, que ya los tenemos aquí. Copiamos, vamos a sacar nuestro valor P. ¿Cómo sacamos nuestro valor P? Ahorita lo vamos a hacer más fácil con Minitab. Ok, aquí lo tenemos. Nos vamos a lo que es estadístico, nos vamos a gráficas de control, nos vamos a atributos y vamos a poder sacar nuestro valor P. Nuestro valor P en este caso es de nuestras aspirinas, es lo que vamos a sacar de las 100 muestras. Tamaño de los subgrupos en este caso serían muestras. Vamos a verificar que en estimación pues, se encuentren lo que son. Damos a aceptar y aquí nos arroja nuestro dato que nos está solicitando el ejercicio. ¿Cuál es nuestro valor P? Nuestro valor P corresponde a esto. ¿Ok? Como ya lo teníamos en esto. ¿Ok? Nuestro límite, aquí nos dice nuestro límite de control de rangos. En el ejercicio 2 vamos a ver nuestros límites de control. Nuestros límites de control, aquí los tenemos también. El límite superior es 0.062. Nuestro límite inferior es 0. ¿Ok? Les digo con Minitab y está muy fácil resolver lo que son estos ejercicios. ¿Ok? Aquí nos dice el ejercicio número 4 nos dice interpretación de una gráfica de control. Supongamos se debe corregir el patrón descendente que debemos hacer en la compañía. Sí se debe corregir ya que la producción va cayendo y esto quiere decir que van saliendo pastillas defectuosas. Lo podemos ver en nuestra gráfica. ¿Ok? En nuestra gráfica que hicimos ahorita. Control estadístico, nos vamos a gráficas. Vamos a gráficas y nuestro valor P. Decíamos que nuestra gráfica nos indica que va decayendo. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. En estos vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico, tal como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Decíamos que hay tres formas de saberlo. Aquí, por ejemplo, nuestra gráfica dice se encuentra bajo control estadístico. Tiene que, por lo menos tiene que haber puntos consecutivos más de 8 sobre un lado o sobre el otro. Aquí nos dice que se encuentra bajo un control estadístico. La siguiente se encuentra bajo un control estadístico. Tenemos tanto hacia arriba, tiene que ser consecutivo, por lo menos 8 puntos en nuestra gráfica para poder decir que no son consecutivos, como por ejemplo en esta. Se observa un patrón de tendencia creciente y esto está fuera de control. Hay un punto fuera de control del límite. ¿Okay? Tenemos del límite superior, tenemos que se está saliendo un punto de control. Aquí lo tenemos en nuestra gráfica. Aquí tenemos otra gráfica. No está dentro de un control estadístico. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucha variación, tanto al límite inferior como para el límite superior. ¿Ok? Aquí vamos a construir unas gráficas de control P.
en los ejercicios del 9 al 14. Gráficas P, identificar los defectos. Considera el proceso. En este caso, vamos a meter a nuestro Minitab estos datos para construir lo que son las gráficas, y nos dice que el lote es de 10,000. ¿Ok? Tenemos los datos aquí. Los defectos. Es una gráfica de defectos, que son los que tenemos aquí. Copiamos, Minitab, defectos, pegamos nuestros datos de defectos. Vamos a construir una gráfica P. Para construir una gráfica P, igual vamos a gráficas de control, gráficas de atributo y una gráfica P. Aquí nos dice, vamos a meter ahora datos, los datos de defectos en este caso, y nos decía que eran 10,000. Ok, ya tenemos 100, 1000, 10,000. Corroboramos datos, vamos a aceptar la gráfica. Podemos determinar que está dentro de un control estadístico. ¿Ok? Está bajo control estadístico, como lo podemos ver ahí. No sobrepasa. Ok, gráfica P, pero ahora lo vamos a hacer 100 en vez de 10,000. Ok, los mismos datos. Vamos a gráficas de control, atributos, una gráfica P, y vamos a ver, en vez de 10,000, perdón, vamos a hacer una de 100. Y vemos que sigue dentro de control estadístico. El proceso está bajo control estadístico también. Ok, vamos con el ejercicio número 9. Gráfica P para matriculaciones en la universidad. En cada uno de 15 años recientes. Uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionan al azar 1000 graduados. En este caso, en la gráfica P que nos indica, bueno, son 1000 graduados. Aquí tenemos los datos. Los datos los tenemos aquí, los graduados, las muestras. Vamos a copiar. Copiar, igual vamos a hacer una gráfica P. Copiamos. Ok, vamos a ver una gráfica de graduados. Ok, gráfica P. La seleccionamos de esta manera. Y nos dice que es una muestra de 1000. En este caso no vamos a hacer de defectos, vamos a hacer de graduados. Damos a aceptar. Y aquí vemos que está, se puede decir, dentro del control estadístico. El proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones de universidad fluctúan del 60 al 68%. De manera ideal, la tasa de inspección universitaria sería mucho más alta. ¿Ok? Para el ejercicio 12, ahora nos pide que lo hagamos esos mismos datos. Bueno, tenemos otros para crímenes violentos. Y lo vamos a hacer con 100,000 habitantes. ¿Ok? Crímenes violentos. Vamos a ver la tasa de criminalidad. Crímenes violentos. Aquí los tenemos. Copiamos. Pegamos el Minitab. Y vamos a hacer una gráfica P. Gráfica P, dijimos que lo hacíamos gráficas de control. Gráfica de atributos, gráfica P. Y hoy vamos a hacer
la gráfica de crímenes violentos. En este caso nos pide de 100.000 habitantes. A ver, ¿cómo nos dice el ejercicio? 100.000 habitantes en Estados Unidos y se determina el número de víctimas. Ok. Vamos a hacer la de 100.000. Vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos que no se encuentra bajo un control estadístico. ¿Por qué? Se puede apreciar que el índice de criminalidad de violencia disminuye y tendría que ser de comportamiento aceptable, como aquí nos lo dice en la gráfica, ¿no? Tiende a disminuir, está por debajo del límite inferior. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos poquito tiempo. Igual, tenemos gráfica P para votantes de 23 años. Selecciona al azar 1000 estadounidenses, aquí los tenemos. Votantes. Vamos a seleccionar de una vez los otros datos que los vamos a ocupar para la próximas gráficas. Ok, vamos a hacer una gráfica control de atributos, gráfica P. Ahora lo vamos a hacer de votantes. Ok, y nos dice que es de 1000 estadounidenses, que son los datos que nos solicita. Para 1000 estadounidenses, ¿qué nos dice la gráfica? La gráfica P. Tenemos el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera del límite inferior como del límite superior, y se observa un patrón no aleatorio de proporciones, de que baja, dice, bajo de manera constante y luego sube, ¿no? Vemos que en la gráfica está de manera constante y luego se disparan sobre el límite superior. Vemos que está mucho tiempo sobre el límite inferior y sube sobre el límite superior. Okay, vamos al siguiente gráfica P, donde nos da los datos de índices de nacimiento en los años o los 20 años para 10.000 personas. Ok, nacimientos ya los tenemos aquí. Vamos a hacer una gráfica P también. Gráfica P la encontramos de esta manera. Nos vamos a los límites de nacimiento o a los nacimientos y los hacemos por 10.000 estadounidenses. En este caso es el dato que nos pide aquí. Cada 10.000 personas. Ok, tenemos aquí nuestra gráfica que nos indica se encuentra dentro de nuestro máximo y nuestro mínimo. Que nos dice, algunos expertos afirman que cada minuto nacen 180 bebés. Todo el mundo ha hecho una cifra de manera que, bueno, nos dice predomina entre el 94 y 95 de los millones de nuestros bebés cada año en estadounidenses. Bueno, aquí tenemos un dato bueno, ¿no? Que nos dice, está dentro, se mantiene dentro de nuestro rango, de nuestra media. El otro ejercicio, y ya para terminar, dice construye una gráfica NP y vamos a hacer una comparación con la gráfica P que ya hicimos. En el ejercicio 1 o en el ejemplo 1. Ok. En el ejemplo 1 correspondía a las aspirinas. Ok. El ejemplo 1 dijimos una gráfica
Para el ejemplo 1 era una gráfica R. A ver, para el ejemplo 1 era una gráfica P. ¿Ok? Vamos a hacer una gráfica P. Para hacer la gráfica P, igual vemos. Entramos y vamos a agarrar los datos, dijimos, de aspirinas, ¿no? Muestras de aspirinas, y eran 100.000 aspirinas. Aquí tenemos nuestra gráfica y nos dice que construyamos una gráfica NP. Igual, una construcción de gráfica NP de muestra de aspirinas, y vamos a hacerla también con 100.000. Las gráficas, se podría decir, son iguales. Sin embargo, lo único que cambia es esto. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Con excepción de la escala vertical, la gráfica de control es idéntica a la que se incluye en el ejemplo número 1. Jóvenes, y con eso terminamos nuestros ejercicios de Minitab. Muchísimas gracias, esperemos sea de su